Sabes que con el introito que hacíamos o el comentarito que hacíamos a propósito de la situación de Guatemala o viendo otras situaciones en América Latina, lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, yo creo que nosotros debemos reflexionar. Y a propósito de todo el activismo que hubo en el fin de semana aquí en términos políticos, con unas elecciones ahí, la antesala es bastante cerca. Señores, yo digo que la política dominicana aquí es bastante extraña. A veces se comporta de manera muy extraña, por no decir de manera muy particular, porque así es, que no lo es, porque realmente, contrario a lo que puede suceder en muchísimas partes del mundo, respecto a la política, en el país aquí tú ves ahora toda la parafernalia de campaña y yo no sé dónde queda las ideologías, dónde queda lo puramente programático, que además de plano, ahora que nosotros nos movemos y nos barajamos con todo esto de las alianzas, no tienen nada que ver, ¿no? Pero en absoluto se convierten en un obstáculo para que gente que tú las veas con una línea de pensamiento tan opuestas, tan disímiles, tú ves como que así nada más, sin ningún problema, coyunturalmente se hacen sus alianzas. Y tú ves entonces gente con una línea sumamente conservadora que se unen sin problema y sin propuesta con un súper progresista, o por lo menos que lo intentan, y nadie se inmuta. Y a nadie le preocupa. O sea, son de las extrañezas que nosotros vemos. Yo no sé dónde quedaron entonces las ideologías aquí en República Dominicana. Yo no sé si hace rato que se fueron de vacaciones. Yo no sé si tomaron una pausa momentánea. Pero si nosotros tomamos y tenemos muchos ejemplos para ver en este caso con las alianzas que se han dado en los últimos días, yo creo que nos debe llamar a muchísima reflexión, ¿no? Y se la ponen difícil, digo yo, a los votantes, ¿sí? Se la ponen bastante difícil hasta cierto punto, gente con ideas concretas sobre ciertos temas, pero que no encuentra quién pueda representarlos adecuadamente. Entonces, ahí está, el tema de la coherencia, el tema de las propuestas, el tema de las ideologías, y a mí me sigue... No importa la coherencia ya los partidos políticos. Pero entonces confunden mucho a la gente. Yo no sé. No le importa, no es que interesa. absolutamente. No. La coherencia no es algo que está dentro de los partidos Hoy políticos. decir Diego, mañana Diego, le da lo mismo prácticamente. Así es. Entonces, yo no sé, los que aspiran al poder, parece como que están motivados por la superficialidad. Definitivamente. Y yo no sé cómo es que ellos pretenden, mediante votos, investiduras de Estado sin convincentes propuestas que puedan hacer alguna diferencia, prefiriéndose a veces las descalificaciones, la acidez ideológica y programática. O sea, tú no entiendes cómo es que esto ha movido a un enfático emplazamiento desde voces, por ejemplo, de un feminismo calificado, y esto viene a cuento también con esas cifras que hemos estado manejando en estos días. Tú no has escuchado a ninguno de los proponentes hacer un debate decente, un debate que pueda abordar, señores, el tema que tenemos ahora mismo con una formulación categórica, documentada, de los candidatos que se ofertan para enfrentar, por ejemplo, la violencia masculina, que con tanta frecuencia y con tanta asiduidad ahora mismo nos convocan. Decíamos en el comentario que hacíamos hace un momentito que ya tenemos un averaje a enero de 5 mujeres muertas a manos de sus parejas o de sus exparejas. Entonces, eso que embiste la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres con una elevada tasa de mortalidad, eso le importa un comino, y yo creo que deberían ser temas de propuestas, de debate. Después, un año en el que los casos luctuosos se han incrementado, porque se han incrementado si hacemos la comparación con el año, por ejemplo, 2022, con el asesinato de 103 mujeres, la situación de calamidad que embarga a la población femenina, que amerita urgente señales destacadas de iniciativas, y eso no es un tema, y pudiera ser un tema de proselitismo, pero eso no es lo que nosotros vemos, que tengan que aparecer en las divulgaciones partidarias, sustituidas con demostraciones de sensibilidad, con demostraciones de responsabilidad a las agresiones de género que abaten a una sociedad que en el 2023 nosotros arrancamos con una cifra de 64
niños, niñas que son víctimas colaterales precisamente de esta violencia, de madres comprendidas por otra parte en un segmento que constituye el 51% del electorado y que a sus oídos deberían de llegar a algún tipo de definición de ejecutoria favorable. Y eso no pasa en absoluto, porque eso no es un problema, ni como propuesta, ni como eje programático. Entonces tú ves esa dicotomía que tú tienes que llegar a la conclusión que nosotros somos el país donde más extrañamente ejercemos la política, los reclamos puntuales frente a precisiones de políticas públicas puntuales, eficaces, desde quienes eventualmente pasarían a regir los destinos del país. ¿Cuántas veces nos hemos desgañitado hablando sobre el tema de la seguridad social, la orfandad de la gente con un tema fracasado desde hace tiempo y también en esta gestión respecto al tema de la salud? Respecto al tema de la seguridad social, la necesidad de la modificación de la ley de la seguridad social? Eso no es un tema que le importe a ninguno de estos políticos chachareros que todos los días nosotros los vemos que salen a la calle a decir cualquier cosa, y tú ves que desde un conceptualizador como el expresidente Leonel Fernández, que parece que ha entendido que conectar también es sumarse precisamente al eslogan y a la propaganda, desde un Abel Martínez que no tiene absolutamente discurso, o a un presidente Luis Abinader que sobre la base, ¿no?, de la transparencia, cuando hay muchísimos cuestionamientos en ese sentido. Señores, no hay una oferta, no hay una coherencia, y efectivamente, Félix, como tú decías, ¿cuál es la coherencia entonces entre lo programático, entre lo ideológico, ¿no?, y entre lo que ellos entienden que es lo que le gusta a la gente, que se salcoche en su propia salsa, con muchos problemas de los que ellos, por lo menos teóricamente, deberían ofrecer respuesta, y no lo hacen? Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisar también en este país las formas de hacer política, igualmente en tiempos electorales. Porque si no se ha dado cuenta el liderazgo político, la gente cambió, la gente observa, y mucho más allá de las confusiones que le puedan generar, la gente está atenta también al momento de elegir y de seleccionar, y qué bueno, debería hacerlo, porque la verdad que en términos de discurso estamos feos, muy feos en este país.